pues vamos a seguir con Santiago, ¿no? Y la lengua, ¿no? Vamos a seguir un poquito más, a estudiar un par de versículos más, de, por lo menos para terminar hasta la mitad, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Escucha lo que dice Santiago. Eso lo dice Santiago, no lo digo yo, ¿eh? Es Santiago, capítulo 3, versículo 8. Le voy a hacer el estudio entero. Hoy no, pero lo voy a hacer entero. Entre hoy le voy a hacer la mitad y mañana y la semana que viene la otra mitad. ¿Mm? Bueno, ¿ves? Entonces la lengua, oye como dice la lengua, se lo voy a leer otra vez, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, un mal que no debe ser frenado. Sin embargo, un caballo, que es más grande que la lengua, puede ser frenada con un freno pequeño, el caballo, y se frena todo el cuerpo. El hombre puede frenar todo el cuerpo, pero la lengua no. Porque la lengua se jacta de grandes cosas. Yo soy, yo hice, se engrandece la lengua. Cuando empieza a hablar, cuando está inflamada por el mismo infierno. Así se inflamó la lengua de Satanás, ¿no? Por eso cuando decía que él iría al monte y se sentaría por encima del Señor, por encima de las estrellas y en el monte de Sión, ¿no? Eso dijo él. ¿Mm? El Señor lo dejará por 7 años, ¿verdad? Porque lo sabemos, todo lo que leemos en la Biblia, que el Señor lo va a dejar, pero hasta que Él quiera, porque el Señor quiere, porque Él quiere. ¿Eh? ¿Mm? Porque la lengua, nosotros, no ve que la lengua nosotros solo podemos dominar la lengua con la ayuda de Dios, aquí en la palabra, saber controlar y saber lo que vamos a hablar, porque el Señor nos enseña cómo hablar, cómo educar nuestras palabras que salen de nuestra boca, ¿verdad que sí? Porque la lengua está llena de veneno mortal. La lengua está llena de veneno mortal, de veneno. Es un veneno la lengua, ¿verdad? Oye lo que nos dice aquí, lo que nos explica la palabra, este versículo capítulo 8, ¿no? Este versículo 8, ¿ves? De Santiago capítulo 3. La lengua es un órgano pequeño, pero poderoso, aunque podemos controlar muchas cosas, controlar muchas cosas, controlar nuestra lengua es muy difícil, es como un animal salvaje que no puede ser dominado. La voy a leer otra vez porque quiero que se empapen bien. La lengua es un órgano pequeño pero poderoso, aunque podemos controlar muchas cosas, controlar nuestra lengua es muy difícil. Es como un animal salvaje que no puede ser dominado. ¿Te das cuenta? Podemos dominar muchas cosas con la lengua. Sí, podemos dominar a nuestros hijos, igual con la boca, con abrir los ojos y hablar fuerte, ya podemos dominar a alguna persona, porque hay un refrán que dice que perro que ladra no muerde. Pero si la persona que le ladra no sabe que el perro no muerde, pues la persona se agacha porque no sabe que el perro no muerde, que lo que está es hartándose de grandes cosas, ¿verdad que sí? Y me perdonan que mencione esto, pero bueno, es más o menos lo que hacemos con la lengua. ¿Vale? Vamos a seguir en el capítulo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Eh?
Imagínate, bendecimos a Dios con ella y también maldecimos al hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Aquí está la explicación. En este versículo la Biblia nos dice que no debemos usar nuestra boca para bendecir a Dios y luego maldecir a las personas. Es importante que nuestra palabra reflejen el amor de Dios. Se lo voy a repetir otra vez porque me gusta para que entiendan cómo podemos frenar nuestra palabra y nuestra boca con la ayuda de Dios, ¿verdad que sí? Que si lo hacemos, vamos a ofender menos, vamos a pecar menos, vamos a bendecir más a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros hogares, porque a veces nosotros mismos con nuestra lengua maldecimos a nuestros hogares, maldecimos a nuestra finanza, a nuestro trabajo, a nosotros mismos, por nuestra lengua, por nuestra palabra que dejamos que se me inflame la lengua por el infierno y decimos palabras sin compasión. Aunque ofendiendo, ¿ves? La lengua porque está inflamada por el infierno. En este versículo la Biblia nos dice que no debemos usar nuestra boca para bendecir a Dios y luego maldecir a la persona. Es importante que nuestra palabra reflejen el amor de Dios. ¿Ves? Nuestra palabra tiene que reflejar el amor de Dios para que no fracasemos, para que no maldigamos, porque si nosotros maldecimos, también nos maldecimos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestra familia. Tenemos que saber cómo hablamos. Es muy importante, es muy bonito saber hablar. Pensar lo que vamos a decir primero, para que no ofendamos, porque si pensamos bien lo que vamos a hablar primero, podemos hablar bien y frenar nuestra lengua y no ser perfecto, pero casi llegar a la imperfección, un poco, a la perfección, llegar a la perfección poco a poco. Pero ¿con qué lo podemos hacer? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios podemos hacer toda esta cosa aquí en la palabra, en este manual precioso que nos dejó el Señor para que aprendamos cómo hablar, cómo comportarnos, cómo caminar, cómo educarnos, porque aquí podemos ser educados. El Señor nos educa aquí porque Él nos está dando clases, es el mejor maestro. Esta es la palabra de Dios, donde Él no habla, donde Él no habla. Aquí como debemos de ser, ¿verdad? Ahora vamos al 10, ¿ve? Oye lo que dice el 10 del capítulo 3 de Santiago. De una misma boca producen bendiciones y maldiciones. Hermano mío, esto no debe ser así. Esto no puede ser así. Tenemos que saber controlarnos. No puede ser así. ¿Verdad que no? Y bueno, entonces vamos a escuchar la explicación de la palabra. Que quiero que todos aquellos que tengan esos problemas con la lengua, todos la tenemos, todas las tuvimos, yo también y todo, porque no hay nadie perfecto, nada somos perfectos, ninguno somos perfectos, somos imperfectos y todos ofendemos con la palabra, con la lengua, porque todos tenemos la lengua inflamada por el mismo infierno, pero si buscamos la ayuda de Dios, Dios nos va a ayudar a controlar nuestra lengua, ¿verdad que sí? En la Biblia se nos dice que de la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Esto no debería ser así. Esto no debería ser así. Como Cristo debemos hablar. Como Cristo debemos hablar con amor y respeto hacia los demás. Con amor y respeto hacia los demás. Entonces, ¿qué tenemos? Como le digo, por eso tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a mirar como Él mira, a hablar como Él habla, como se habla en los cielos. Enséñame, Señor, a hablar como tú hablas, a mirar como tú miras, a caminar como tú caminas. Todas estas cosas se lo pedimos al Señor. Y sabiduría, que nos dé esa sabiduría para que lo podamos hacer y Él nos lo va a dar. Pero con fe, pedirlo con fe y Él nos va a enseñar. Y nosotros mismos analizarnos nuestro interior. Tú sabes,
yo era una persona que yo hablaba un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte. ¿Mm? Duro, así. Igual mi palabra, las palabras duros, era confundida, ¿no? Y decía, mira, está hablando muy duro esto. ¿Y sabe cómo yo hice para poder educar mi diálogo, mi voz? Yo llegaba y cogía, me hice un WhatsApp en mi teléfono y lo que iba a hablar con mi familia, o con alguien, con mi familia, yo primero me lo ponía para escuchar mi tono de voz, para aprender, ahí educando mi tono de voz, cómo había que hablar, cómo se habla con amor y con la palabra también, especial con la palabra, pero yo tomando esa decisión también, porque Dios nos ayuda, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar. Y yo empecé a escucharme mi voz. Concho, esa palabra está mal, ¿eh? Cecilia, así no se habla. Habla más bajo, con tranquilidad, sin nervio, con amor, con paz, con tranquilidad. Y ahí yo empecé a decir, te amo, te quiero, a mis hermanos, a mis hijos, te amo, hijo mío, ¿cómo está? Y así todos empezó a ir mucho mejor entre nosotros. ¿Mm? Y especialmente con mi hijo también que vivo aquí, a saber cómo hablarle, porque a veces yo le hablaba gritando. ¿Eh? Madre, no me hable así. Entonces, pues él me iba a gritar también. Y yo aprendí a hablarle despacio también, porque me decía, madre, no hable tan duro. Y yo empecé a hablar despacio. Como a mis hijos allí también en la República Dominicana y a mis hermanos, hablar más despacio, a no gritar. ¿Me entiendes? Pero yo me estaba dando clase aquí en la Biblia, aprendiendo, pidiéndole a Dios, y yo misma educándome en mi nota de voz, para que cambie mi nota de voz, para yo escucharme yo misma hablar hablarme yo misma como yo me hablaba. Y empecé a hablarme con amor y me ha ido muy bien, gracias a Dios. No soy perfecta, porque tampoco no soy perfecta, soy imperfecta. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí le voy ¿acaso el 11? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua salada y agua amarga? No, no puede. La misma boca no puede echar agua dulce y agua salada. ¿Verdad que no? Entonces vamos a leer porque se va a terminar ya. La Biblia nos dice que una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. Esto significa que nuestra palabra y acciones deben ser coherentes con nuestra fe en Jesús, con nuestra fe en Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que tener fe en Él para que aprendamos a hablar con cordura, con amabilidad, con amor, que esas palabras se escuchen dulces. ¿Tú crees lo bonito que es? Tú hablar y que digan, mira qué dulce habla Juanita o Cecilia o Isabel, ¿verdad que sí? Es maravilloso. Tú hablar con personas que hablen dulce, es maravilloso, ¿verdad que sí? Mira, aquí ya vamos a terminar. Aquí dice, hermano mío, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿verdad que sí? Entonces, eso mismo, la lengua no puede, tenemos que controlarla porque la lengua no puede decir palabra amarga y palabra dulce. O la dice amarga o la dice dulce, porque entonces, ¿qué? No vale nada. Pues nosotros en la propia carne, con nuestras propias acciones, no podemos hacer nada de eso, sino con la ayuda de Dios. Vamos a dar la explicación aquí. La Biblia nos dice que una fuente no puede producir agua dulce y salada al mismo tiempo. Misma, de la misma manera, nuestra palabra y acciones deben ser coherente con nuestra fe en Cristo. Con nuestra fe en Cristo. Nuestras palabras tienen que ser coherentes con nuestra fe en Cristo, ¿verdad que sí? Con nuestra fe en nuestro Señor. Porque si nosotros nos hacemos hacedores de la palabra y cada día le pedimos al Señor que nos enseñe cómo hablar, no,
en su palabra y estudiar la palabra con lo dulce que el Señor habla, como no habla Pablo, como no habla Santiago, como debemos hablar, como el Señor hablaba a los apóstoles con esa palabra. Hombre, cuando él tenía que exhortarlo y decirle cómo era, pero él no se lo decía gritando ni peleando, solo se lo decía con amor, ¿no? Con amor, con cariño, como hoy en día Él nos da esta palabra con amor, hablándonos con amor, para que nos amemos unos a los otros, que oremos unos a los otros, que nos ayudemos unos a los otros, a la viuda, a los huérfanos, a los necesitados, ir a ver a los presos, a todo, a todo. Él nos enseña, eso es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo. Eso es amar. Sentarnos alrededor de Él, en su mesa con Él, a comer de ese maná, de ese pan de vida, de ese admirable consejero, de ese príncipe de paz, los lirios del campo, la flor de Sarón, ¿a que sí? Bueno, pues aquí le dejo esto, le dejo este estudio. Dios le bendiga a cada uno de vuestros hogares. Oramos por sanidad, por liberación y por nuestros hijos y feliz comienzo de semana. Que el Señor nos siga dando esa sabiduría y ese conocimiento en la palabra. Y para todos aquellos que no conocen al Señor, le invitamos a la iglesia Dios de la Profecía en Virrey Amat, me parece el número 44. Ahí le esperamos. Tenemos 2 cultos, uno por la mañana, que empieza a las 10 de la mañana hasta las 12, y uno hasta las 12, hasta las 2:30 de la tarde. Les invitamos ahí le esperan el pastor Samuel Cancún y la pastora Yesenia de la Cruz. Ahí todos nosotros los hermanos, la iglesia, que les recibiremos con mucho amor, esperándole para que tomemos esa medicina todos juntos, ¿verdad? Bueno, Cristo le ama y mi saludo de parte de la guerrera del Altísimo. Amén.